Dios mío, ¿qué está pasando? Lo arrestaron. Nos tenemos que situar en Bariloche, Sole, para plantear una historia que parece extraída de una realidad paralela. Una historia que mezcla una secta de Konstantin Rudnev, de 57 años. Ya te cuento con eso, hago solamente un paréntesis. Líder de la secta rusa. Vinculado con esta mafia rusa de trata de personas, de abuso sexual respecto de las mujeres sometidas dentro de esta misma organización. Detenido bajo sospecha de trata de personas, el hombre de 57 años, Konstantin Rudnev, es el fundador de la secta totalitaria más peligrosa, Ashram Shambhala, la cual está prohibida en Rusia. Bariloche, Argentina. En una de las cárceles más estrictas del país se encuentra recluido desde hace varios meses Konstantin Rudnev, de 58 años. Un hombre que las autoridades de 3 países han declarado un criminal peligroso, mientras que sus seguidores lo consideran un defensor de la libertad de pensamiento. Hoy contaremos toda la verdad sobre un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y a ayudar a los demás. Desde muy temprana edad, Konstantin Rudnev se destacaba entre sus compañeros. A los 5 años ya comenzaba a buscar respuestas sobre el sentido de la vida, Dios y la libertad interior. Su forma de ver el mundo no encajaba en los marcos tradicionales, lo que generaba incomprensión entre él y su entorno. Ni siquiera su propia madre podía aceptar lo inusual del camino que había elegido su hijo. Desde su juventud, Konstantin comenzó a dar charlas que atraían a personas en busca de su propio camino. Rudnev hablaba sobre la importancia del autoconocimiento, la meditación y la armonía interior. Sus ideas podían parecer extrañas para muchos, pero resonaban en los corazones de quienes buscaban la verdad. La franqueza de sus palabras no era únicamente un rasgo de su filosofía espiritual. La postura intransigente de Konstantin frente al poder en Rusia se manifestaba en su firme rechazo a cualquier forma de manipulación sobre las personas. Criticaba abiertamente las acciones del gobierno y predijo las trágicas consecuencias del mandato de Putin, anticipando que, tarde o temprano, desataría una guerra y sería capaz de utilizar armas nucleares. Los voy a envenenar. Perdimos lo más valioso que teníamos. Odio este mundo. Su abierta postura política y su activa labor espiritual ganan amplia popularidad y no pasan desapercibidas para las autoridades del país. Durante varios años, las fuerzas del orden en Rusia mantuvieron una estrecha vigilancia sobre Konstantin. El prolongado periodo de su actividad se convirtió en objeto de investigación. Se llevaron a cabo cientos de interrogatorios y se recolectaron testimonios de miles de personas. Sin embargo, no se encontraron pruebas directas, evidencias ni testigos dispuestos a declarar en su contra. Todo indicaba una sola cosa: Konstantin no causaba daño a nadie. La única base para abrir un caso fueron las declaraciones de algunos padres que afirmaban que sus hijos, ya mayores de edad, se habían ido de casa por culpa de Konstantin. Estos testimonios controvertidos se convirtieron en la base formal de las acusaciones, las cuales después las autoridades volverían a utilizar para fortalecer su influencia en el proceso judicial. Se desató una campaña masiva en los medios de comunicación en contra de Rudnev. Su imagen fue deliberadamente distorsionada. Lo llamaban el líder loco de una secta destructiva y le inventaban historias ficticias sobre supuestas reclutaciones y confiscaciones de bienes. En las publicaciones lo presentaban unas veces como tirano, otras como falso gurú y otras como un maníaco sexual, con el único fin de desacreditarlo por completo y alejar a sus seguidores. El objetivo era claro: privarlo de apoyo y minar la confianza de la gente en sus palabras e ideas. Porque el poder, como cualquier régimen autoritario, siempre teme más a la oposición informal y a una voz independiente, capaz de captar la atención e inspirar a otros. Así, en los medios, se creó la imagen de la secta destructiva más temida de Rusia. Pero eso no detuvo a Konstantin, quien continuó con su actividad. La culminación de esta prolongada persecución fue su sonada detención en 2010. Sin embargo, detrás de la impactante operación especial no se encontraron pruebas reales.
Hoy se ha sabido que en Novosibirsk fue detenido por fuerzas especiales un tal Konstantin Rudnev, una persona ampliamente conocida en los estrechos círculos esotéricos. Utilizando una provocación burda, organizaron una incursión violenta en la casa donde se encontraba Konstantin, con el objetivo de plantar sustancias narcóticas, una práctica común en las fuerzas de seguridad para incriminar sin lugar a dudas a una persona. El procedimiento de arresto se llevó a cabo con claras violaciones, lo que inmediatamente generó sospechas públicas sobre la legalidad de las acciones. El proceso judicial fue especialmente escandaloso. A Konstantin se le imputaron 3 graves cargos: creación de una organización que vulnera los derechos ciudadanos, violación y consumo de drogas. Durante la detención, encontraron una bolsa con 5 gramos de droga. En la bolsa no había huellas de Konstantin y el análisis médico forense no detectó rastros de consumo ni en sangre ni en cabello. La versión inicial sobre consumo personal fue rápidamente reclasificada como venta, un esquema estándar de fabricación de pruebas. El siguiente cargo fue una extraña historia sobre la violación de una mujer que, 2 años después del supuesto incidente, acudió a las autoridades. Curiosamente, su denuncia surgió justo después de una conversación con los investigadores, a quienes expresó sus reclamos a cambio de una recompensa económica prometida. El testimonio de la denunciante contenía información contradictoria. Según el documento, ella misma inició el contacto y posteriormente retomó voluntariamente la relación con Konstantin. La acusación se basó en el dudoso argumento de la incapacidad de la víctima, lo cual contradecía por completo la lógica y los hechos del caso. No obstante, el tribunal se alineó con la acusación, pese a las evidentes inconsistencias en los motivos, comportamiento y explicaciones de la mujer. El tercer cargo por vulneración de derechos tampoco se confirmó. No hubo ninguna víctima real ni hechos de extorsión. La principal prueba fueron quejas antiguas de padres cuyos hijos adultos no fueron retenidos por la fuerza. Las personas que dejaron sus hogares eran mayores de edad y declararon en el juicio que buscaban libertad, no que estaban bajo presión. Cada acusación se desmoronaba al ser investigada, pero juntas crearon la imagen que el poder necesitaba, una excusa para una condena prolongada y para destruir su reputación. Es un ejemplo clásico de cómo el sistema represivo en Rusia fabrica casos contra figuras incómodas, convirtiendo acusaciones vacías en titulares sensacionalistas. El juicio, según los participantes en el proceso, fue una farsa. Ante la total ausencia de víctimas reales y pruebas de culpabilidad en otros cargos, a Konstantin le impusieron 11 años de prisión. Ese fue el precio por la libertad de pensamiento. Aceptando su destino con dignidad, cumplió íntegramente la condena impuesta en una prisión de máxima seguridad en la dura Siberia. Durante su encarcelamiento, el que alguna vez fue un hombre fuerte se convirtió en una persona debilitada, con serios problemas de salud, incluyendo una hernia discal y un conjunto de enfermedades crónicas. Tras salir de prisión, Konstantin tomó la decisión de abandonar Rusia para siempre, consciente de que su persecución en su país natal no tendría fin. Renunciando a toda actividad pública y crítica política, buscaba únicamente una cosa: encontrar la armonía con el mundo que lo rodea y con la naturaleza, tal como siempre enseñaba a los demás. En busca de equilibrio espiritual y de recuperar sus fuerzas vitales, Konstantin solicitó oficialmente asilo político a las autoridades de Montenegro. Esperaba encontrar la tan anhelada paz entre las majestuosas montañas en Durmitor. Los paisajes pintorescos, el aire puro y la atmósfera de serenidad parecían el lugar ideal para la meditación, los paseos y la unión con la naturaleza. Sin embargo, la ilusión de seguridad se disipó rápidamente. Los medios locales, al conocer la identidad del recién llegado, iniciaron una campaña de acoso basada únicamente en materiales provenientes de fuentes rusas. Las publicaciones en Internet se convirtieron en la única base para nuevas persecuciones. Una serie de arrestos e interrogatorios no aportó ninguna prueba de actividad ilícita por parte de Konstantin. No obstante, los medios de Montenegro, como si fuera una orden, comenzaron a reproducir los falsos reportajes rusos, replicando la misma imagen negativa de un peligroso sectario. Al darse cuenta de que se repetía el mismo guión, Konstantin decidió abandonar nuevamente ese lugar que se había vuelto inseguro. La historia de Konstantin Rudnev no es solo una tragedia personal, es una advertencia
sobre lo fácil que es convertirse en víctima de un sistema donde la verdad se reemplaza por la mentira y la disidencia se equipara a un delito, y no importa en qué país vivas. Tras su salida forzada de Montenegro, Constantín encontró refugio temporal en Argentina. Se estableció en la ciudad turística de Bariloche, conocida como la Suiza Argentina, donde esperaba encontrar paz y recuperar fuerzas en un ambiente de tranquilidad. Sin embargo, en marzo de 2025, enfrentó una nueva prueba. Según información de fuentes confiables, Constantín fue casi de inmediato objeto de investigación por parte de las fuerzas del orden locales, y la fiscalía estableció una vigilancia minuciosa sobre él. Estaban convencidos de que podrían encontrar material comprometedor en su contra, y solo esperaban la ocasión adecuada para arrestarlo. La situación cambió drásticamente cuando una ciudadana rusa que se encontraba en una maternidad llamó la atención de la policía. La esencia de lo ocurrido fue la siguiente. Una ciudadana rusa que planeaba dar a luz en Argentina, como miles de otras mujeres rusas, llegó al país en etapas avanzadas del embarazo. Durante el parto en el centro médico surgieron ciertas sospechas, lo que llevó a la intervención de la policía, que utilizaron este incidente como pretexto para arrestar a Constantín. A pesar de las evidentes contradicciones, se inició un proceso penal en el que la mencionada mujer figuraba como presunta víctima. El espacio mediático reaccionó de inmediato a la noticia. Los medios argentinos que difundieron la información comenzaron a citar activamente publicaciones rusas sobre Constantín de contenido sumamente cuestionable, elaboradas a lo largo de los años por diversas fuentes, incluyendo medios gubernamentales y de entretenimiento. Una nueva ola de desacreditación y publicaciones negativas se abatió sobre Constantín, lo que resultó en su encarcelamiento sin pruebas reales de culpabilidad. La situación tomó un giro inesperado cuando la presunta víctima hizo una declaración oficial ante los fiscales, el juez y los abogados. Ella negó categóricamente cualquier conocimiento de Constantín y afirmó ser víctima exclusivamente de las acciones de las autoridades argentinas, que la presionaron durante varios meses. Constantín ha permanecido bajo custodia durante 6 meses. Las autoridades argentinas, que anunciaron públicamente la captura de un delincuente internacional, se encontraron en una situación complicada, ya que la liberación de Constantín podría poner en duda la competencia de su sistema de seguridad y justicia. ¿Cuál es la verdadera culpa de Constantín? Solo haber pensado con libertad, haber dicho la verdad y haber ayudado a otros a encontrar su camino. Lo principal es dejar de lado la imaginación, dejar de vivir para la imaginación, para la mentira, para las ilusiones, para cumplir objetivos que nos han sido impuestos. Su historia es la tragedia de un hombre que se convirtió en víctima de un sistema incapaz de reconocer sus propios errores. El camino de un buscador espiritual se transformó en el camino de un prisionero de conciencia. Hoy, Constantín Rudnev tiene casi 60 años. Su cuerpo sufre de graves enfermedades crónicas, muchas de las cuales requieren tratamiento constante. Pero en lugar de un hospital, hay una fría celda de prisión. En lugar de médicos, fiscales que lentamente lo están llevando a la muerte. Estas personas no piensan en la ley ni en la justicia. Su objetivo es la carrera y los titulares ruidosos. No están juzgando a una persona, sino a una figura inventada por ellos mismos, un monstruo. La justicia en esta historia aún no ha llegado. El juicio se ha convertido en un instrumento de represalia y los fiscales en verdugos. El mundo ha recibido un nuevo nombre en la larga lista de vidas destruidas por atreverse a pensar diferente. Y mientras muere en una celda un hombre que no hizo daño a nadie, el sistema finge servir a la ley, pero en realidad solo sirve a su propia sed de poder y de gloria. Tú me ayudaste a vencer mi ego y así alcanzar la pureza sagrada. Ahora en mi alma yo contemplo el cielo y en el cielo veo mi rostro reflejado.
En esos ojos, que siempre irradiaron calidez y luz, ahora se lee un dolor silencioso y un profundo cansancio. La debilidad recorre cada célula de su cuerpo, y el dolor se ha vuelto un compañero constante, como si llevara sobre los hombros el peso del mundo entero. Pero incluso en ese estado, su alma, la de un hombre fuerte y generoso, parece luminosa y pura. Su corazón, a pesar de todos los golpes de la vida, sigue latiendo al ritmo de la compasión y del amor por los demás. Y en eso radica su mayor tragedia: sufrir en un mundo por su bondad, en una época donde esa virtud se vuelve cada vez más rara y valiosa. Cada capítulo es un nuevo giro en el destino dramático de Konstantin Rudnev. Solo con nosotros descubrirás detalles sensacionales ocultos del ojo público. Las revelaciones más impactantes aún están por venir.